Bajo un cielo oscuro y amenazante, el pequeño pueblo de Topen se preparaba para enfrentar una tormenta como ninguna otra que hubieran experimentado antes. Los lugareños murmuraban entre ellos, preocupados por la intensidad de la lluvia que se avecinaba, pero ninguno podía haber imaginado la verdadera oscuridad que traería consigo. A medida que las primeras gotas de lluvia golpeaban el suelo, un escalofrío recorrió la columna vertebral de los habitantes de Topen. La lluvia caía en un torrente furioso, azotando las calles y los edificios con una ferocidad implacable. Los truenos resonaban en el cielo, retumbando como el eco de una maldición ancestral. En el interior de su antigua casa junto al bosque, Sara observaba con preocupación cómo la tormenta se intensificaba. La lluvia golpeaba las ventanas con fuerza, como si tratara de abrirse paso hacia adentro, y el viento aullaba como un lamento desgarrador. Un presentimiento de malestar se apoderó de ella, como si algo siniestro estuviera acechando en las sombras de la tormenta. De repente, un destello de relámpago iluminó el cielo, y Sara vio algo que la heló hasta los huesos. Una figura oscura y retorcida, apenas visible entre la lluvia torrencial. Parecía moverse con una malevolencia palpable, como si fuera una criatura de pesadilla hecha realidad. Con el corazón en la garganta, Sara retrocedió, sintiendo el miedo apoderarse de ella como nunca antes lo había hecho. Mientras tanto, en el otro extremo del pueblo, el sheriff Johnson y su equipo se preparaban para enfrentar la tormenta. Sabían que tendrían que estar en alerta máxima, ya que las fuertes lluvias podrían causar estragos en la zona. Pero lo que no sabían era que algo mucho más oscuro y aterrador acechaba en las sombras, esperando su momento para desatar el caos. A medida que la tormenta se intensificaba, los informes de sucesos extraños comenzaron a llegar al departamento de policía. Vecinos que afirmaban haber visto figuras oscuras merodeando por las calles, extraños ruidos que provenían del bosque y desapariciones inexplicables que dejaban tras de sí solo una sensación de terror y desolación. El sheriff Johnson intentaba mantener la calma entre su equipo, pero incluso él sentía el peso de la oscuridad que se cernía sobre el pueblo. Sabía que tendrían que actuar con rapidez y determinación si querían proteger a los habitantes de Topen de lo que sea que acechaba en la tormenta. Mientras tanto, en lo más profundo del bosque, una antigua presencia despertaba de su letargo centenario. La lluvia caía sobre su forma retorcida, alimentando su sed de venganza y destrucción. Durante siglos había esperado en silencio, pero ahora había llegado el momento de reclamar lo que le pertenecía. Con un rugido de furia, la criatura se abalanzó hacia adelante, sus ojos brillando con un brillo sobrenatural en la oscuridad de la tormenta. Sabía que nada ni nadie podría detenerlo ahora que había sido liberado de su prisión eterna. Topen estaba condenado y la lluvia sería su instrumento de destrucción. Las calles de Topen pronto se convirtieron en ríos tumultuosos y los edificios temblaban bajo la furia del viento. Los residentes se refugiaban en sus hogares, rezando para que la tormenta pasara pronto, pero algunos sabían en lo más profundo de su ser que esta tormenta era diferente, que traía consigo algo más que solo agua y viento. En la vieja casa de la colina, el señor Jenkins escuchaba los golpes de la lluvia en el techo con creciente ansiedad. Desde la ventana podía ver la oscuridad de la tormenta y un sentimiento de miedo se apoderaba de él. Había escuchado historias sobre lo que sucedía en el pueblo durante las tormentas como esta, historias sobre criaturas antiguas y vengativas que emergían de las sombras para buscar sangre y sufrimiento. Decidió encender todas las luces de la casa, esperando que eso lo protegiera de lo que sea que estuviera ahí fuera. Pero incluso con la luz brillante inundando cada rincón, no pudo ignorar el sentimiento de que algo malévolo acechaba en la oscuridad
esperando su momento para atacar. Mientras tanto, en el hospital del pueblo, la enfermera Thompson luchaba por mantener la calma mientras atendía a los heridos que llegaban debido a la tormenta. Pero a medida que pasaba el tiempo, comenzó a notar algo extraño en los pacientes. Un miedo inexplicable que se apoderaba de ellos, como si sintieran la presencia de algo aterrador que se acercaba. Incluso los médicos y el personal del hospital comenzaron a sentir la misma sensación de terror, como si estuvieran siendo observados por ojos invisibles en las sombras. La lluvia golpeaba las ventanas con una insistencia ominosa, y el sonido del viento parecía llevar consigo un mensaje siniestro. En el centro del pueblo, en la antigua iglesia de piedra, el padre Matthews rezaba por la protección de sus feligreses, pero incluso él, con toda su fe y devoción, sentía la presencia del mal en el aire. Podía sentirlo en cada ráfaga de viento, en cada gota de lluvia que golpeaba el suelo afuera. Una sensación de desesperación se apoderaba de él mientras recitaba sus oraciones, y sabía que tendría que estar preparado para enfrentar cualquier cosa que viniera. Porque sabía que en una noche como esta, en medio de una tormenta como esta, el mal acechaba en cada sombra, esperando su oportunidad para sembrar el caos y la destrucción. Mientras la lluvia continuaba cayendo sin piedad, los habitantes de Topen se aferraban a la esperanza de que la tormenta pronto pasaría y que la calma volvería una vez más al pueblo. Pero en lo más profundo de sus corazones sabían que algo mucho más oscuro y aterrador estaba por venir. Dentro de la oscuridad de la noche yace un secreto oscuro que solo los valientes o los imprudentes se atreven a enfrentar. Mientras la tormenta rugía afuera, el señor Jenkins permanecía en su casa, con los nervios a flor de piel, escuchando cada sonido como si fuera el presagio de algo terrible que se avecinaba. De repente, un golpe resonó en la puerta principal, haciendo que saltara del sofá con un grito ahogado. Avanzó con paso tembloroso hacia la puerta, su corazón golpeando en su pecho como un tambor desbocado. Con manos temblorosas, giró el pomo y abrió la puerta para encontrarse con la oscuridad y la furia de la tormenta. Pero no había nadie allí, solo la lluvia y el viento, furiosos en su danza caótica. Sin embargo, algo en el fondo de su mente le decía que no estaba solo, que algo acechaba en las sombras, observándolo con ojos insaciables. Mientras tanto, en el hospital, la enfermera Thompson notó algo extraño en el comportamiento de los pacientes. Comenzaron a murmurar palabras incoherentes sobre figuras sombrías y susurros siniestros que parecían surgir de la nada. Al principio, pensó que era solo el resultado del estrés y la ansiedad provocados por la tormenta, pero a medida que pasaba el tiempo, se dio cuenta de que algo mucho más oscuro estaba ocurriendo. Algo estaba manipulando sus mentes, sembrando el miedo y la paranoia en sus corazones vulnerables. Pero antes de que pudiera investigar más a fondo, una sombra se movió en el rincón de su visión, desapareciendo tan rápido como había aparecido. Un escalofrío recorrió su espalda mientras se preguntaba qué otra cosa se escondía en las sombras del hospital. En la iglesia, el padre Matthews continuaba con sus oraciones, buscando la protección divina contra el mal que sentía crecer a su alrededor. Pero sus plegarias fueron interrumpidas por un sonido sordo que resonó desde el interior de la iglesia, como si algo estuviera golpeando las paredes desde adentro. Con el corazón en la garganta, el padre Matthews avanzó hacia el origen del ruido, su mente luchando por encontrar una explicación racional para lo que estaba experimentando. Pero cuando llegó al altar, se detuvo en seco al ver una figura oscura parada en la penumbra, sus ojos brillando con una luz malévola que lo heló hasta los huesos. Y en las calles de Topen, la lluvia seguía cayendo sin cesar, lavando los pecados y las penas de aquellos que caminaban por ellas.
Pero debajo de la lluvia, algo más acechaba en la oscuridad, esperando su oportunidad para rebelarse y sembrar el caos y la destrucción en un mundo ya perturbado por el terror. La lluvia caía con furia sobre las calles vacías de Topen, mientras el señor Jenkins se tambaleaba por el camino oscuro hacia su casa, sus ojos escudriñando las sombras con nerviosismo. Cada paso que daba estaba lleno de ansiedad, como si en cualquier momento algo pudiera saltar de la oscuridad y arrastrarlo hacia lo desconocido. Pero cuando finalmente llegó a su casa y cerró la puerta detrás de él, una sensación de alivio momentáneo lo invadió. Sin embargo, esa sensación se desvaneció rápidamente cuando se dio cuenta de que algo no estaba bien. Un frío repentino lo envolvió, como si una presencia invisible lo estuviera observando desde las sombras. Con el corazón en la garganta, el señor Jenkins avanzó por el pasillo hacia el salón, su mente luchando por encontrar una explicación racional para lo que estaba sintiendo. Pero cuando llegó al final del pasillo y encendió la luz, lo que vio lo dejó sin aliento. Sentada en su sofá, con una sonrisa siniestra en su rostro, estaba una figura encapuchada, sus ojos brillando con una luz oscura y malévola. Antes de que pudiera reaccionar, la figura se levantó de un salto y se abalanzó sobre él con garras afiladas y dientes crujientes. Gritando de terror, el señor Jenkins luchó por liberarse de las garras de su atacante, pero era como si estuviera luchando contra una fuerza invisible. Con cada golpe y arañazo, sentía que su cordura se deslizaba más y más hacia el abismo de la locura. Finalmente, con un último aliento de desesperación, logró liberarse y corrió hacia la puerta, su corazón latiendo con un miedo primal. Pero cuando abrió la puerta y se precipitó hacia la tormenta fuera de su casa, se detuvo en seco al darse cuenta de que la lluvia había cesado y el mundo estaba envuelto en un silencio ominoso. Y en la oscuridad de la noche, la figura encapuchada observaba desde la ventana, sus ojos brillando con una malicia inhumana mientras planeaba su próximo movimiento en el macabro juego del terror.